El embarazo transforma todo, incluso el funcionamiento de la tiroides. Muchas mujeres descubren que tienen hipotiroidismo justo cuando están esperando un bebé y no saben qué significa, si es peligroso o cómo afecta al bebé. Hoy vamos a resolver todas estas dudas con un especialista en endocrinología. Vamos a hablar claro qué es el hipotiroidismo en el embarazo, cómo detectarlo a tiempo, qué riesgos existen si no se trata y lo más importante, cómo llevar un embarazo sano aún con esta condición. Si estás embarazada, si tienes problemas de tiroides o si simplemente quieres aprender más sobre tu salud hormonal, este episodio es para ti. Hoy quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Solís, médico especialista en endocrinología y jefe del servicio del Hospital IES Los Ceibos, que nos va a resolver muchas dudas. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Tienes dudas sobre el embarazo? Déjala en los comentarios para responder. Bienvenido, doctor, a estar aquí en esta segunda parte, un tema muy importante que quedó pendiente en el primer podcast. Vamos a hablar sobre tiroides. Indíqueme, doc, ¿cuál es la importancia de la tiroides en el embarazo? Antes que nada, gracias por la segunda tolerancia. Me encanta estar acá. Bienvenido a las preguntas. A ver, la tiroides es el velocímetro del cuerpo. Funciona mucho en relación a la energía del cuerpo. Produce específicamente la electricidad necesaria, por eso está en mucha activación al eje cardíaco, y genera el metabolismo de las proteínas, de las grasas y también de alguna otra forma de los carbohidratos. Cuando la mujer se embaraza, aumentan sus requerimientos energéticos y la que sale a responder es la tiroides. Entonces es súper importante entender que durante el embarazo es esencial, absolutamente importante que una mujer tenga un funcionamiento de tiroides normal. Hasta ahí. Por eso es que siempre en el primer control, cuando la paciente va embarazada, nosotros dentro de otra batería de exámenes que hacemos es mandatorio mandar a hacer mínimo la TSH, ¿verdad? ¿Se acuerda que en el capítulo anterior dijimos, ideal, si me preguntan a mí, qué no debe faltar a tus oyentes, a todos? Una glucosa y una TSH, mínimo una TSH. Después completaremos con otros exámenes de especialidad, pero como tamizaje básico, una hormona tirotropina o TSH que nos habla del funcionamiento hipofisiario. ¿Cuáles serían las alteraciones que se pueden presentar en la tiroides? En la tiroides básicamente hay dos enfermedades. Uno le pasa a 5 de cada 95 personas. Ojo, debo empezar diciendo que le pasa 6 veces más a las mujeres que a los hombres porque su base es autoinmune. Básicamente, ¿qué es autoinmune? Hay unas proteínas de nuestro cuerpo que actúan en contra de nuestro propio cuerpo, pero se llama autoinmune. Importante mencionar ahorita, anticuerpos positivos no es enfermedad, después lo podemos volver a decir, pero básicamente 5 de cada 100 hiper, mucha producción de hormona tiroidea con sus signos y síntomas claves, y el 90% restante, hipotiroidismo, por eso es lo que más vemos y de lo que más hablamos. También habría una condición que se llama nódulo tiroideo, pero es un capítulo aparte y que merece otra conversación. Doc, ¿cuáles serían los síntomas en cada uno, en la hiper y la hipo? Imagínate de nuevo ese carro donde tú te trepas y vas a una velocidad de 60 kilómetros por hora y vas disfrutando del paisaje. Y de un momento para otro te aceleran a 120 kilómetros por hora. Taquicardia, desesperación, angustia, pérdida de peso, labilidad emocional, bocio, crecimiento de la tiroides, temblor fino, hambre intensa, pérdida o caída del cabello, presentar los ojitos más hacia afuera, que no son los ojos realmente, es unas proteínas que están atrás, pero impulsan a los ojos, que se llama exoftalmos. Principales síntomas. El otro extremo, en vez de ir el carro a 60 kilómetros por hora, lo bajan a 10 kilómetros, que era una velocidad súper alta hace 800 años. Hoy es, acelera que voy. Entonces, cansancio, labilidad emocional, sueño intenso, incapacidad para mantener ideas de manera correcta, que inclusive se llama niebla hipotiroidea, el que la piel se ponga dura, gruesa, que se baje la frecuencia cardíaca, son síntomas clásicos del hipotiroidismo. ¿Y cómo se la puede diagnosticar, doctor? Los síntomas y los signos pueden ser tantos como la posibilidad del florero aguante.
pero el diagnóstico es bioquímico y hay que hacerle las pruebas. Para eso está usted y luego nosotros para ayudarle. Para hacer las pruebas de la tiroides, siempre los pacientes me preguntan, ¿debe ser en ayunas o no es necesario? Hablemos del embarazo. El embarazo, si no es programado, debes mandarle en ese instante una TSH. Si estamos hablando de programación, idealmente debe ser en ayunas, una TSH y un T4 libre, que será parte de la batería de exámenes que tú le hagas. Doctor, ¿es cierto que hasta cierto punto es esperable una alteración de la tiroides que no necesita ningún tipo de tratamiento o no es cierto? No es cierto. Antes había ciertas guías un poco más complejas y pedían que la TSH estuviera entre 0.5 y 2. Hoy coincidimos todos que la TSH ideal debe estar en 0.5 y 4 para embarazarte. Si ya hablamos de control, 0.5 a 2 ya sería un tema muy individual, pero debe ser ese rango. Si está por encima o si está por debajo, debemos trabajar en equipo. Y para eso son estos mensajes a la población. De las dos patologías más frecuentes, del hipo-hiper, ¿cuáles están más relacionados a mayor riesgo en el embarazo? Cada una es muy compleja. El hiper indiscutiblemente es una emergencia. Muchas veces requiere un ingreso hospitalario y una compensación, porque hay que recordar que el embarazo nos limita las 4 formas de tratamiento a una. Básicamente unas tabletas que son antitiroideos y volvemos al punto. Se vuelve un embarazo de alto riesgo, pero se puede manejar. El hipotiroidismo es fundamental diagnosticarlo temprano. Que ese sea un mensaje súper clave para tus oyentes, súper clave para aquellas mujeres que quieren embarazarse. ¿Por qué? Las 3 primeras semanas de formación del producto del bebé se forma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, entiéndase el cerebro, requieren de hormona tiroidea. Y hay que recordar otra cosa. Las 6 primeras, a veces hasta 9 semanas primeras de el embarazo, el producto no produce hormona tiroidea. Vive de la hormona tiroidea de la madre. Por eso, como regla general, a los ginecólogos, a tus colegas y a usted, siempre le decimos, si no hay pruebas y hay una mujer en el consultorio y está tomando levotiroxina, auméntele un 25% de dosis. Luego lo arreglamos. ¿Por qué? Porque se supone que los requerimientos van a aumentarse con el embarazo, pero no debe haber déficit. ¿Cuál es peor? Las dos son condiciones que se deben prever y evitar. ¿Cuál de las dos puede presentar más abortos? Ambas, pero está más relacionado por el hipotiroidismo no diagnosticado, los abortos espontáneos antes de la semana 12. Por eso es un desafío. Como mensaje, estamos diagnosticando tarde. Debemos hablar de control prenatal. Y si hay alteración de la función tiroidea, derivar para nosotros responsablemente controlar y luego dejar a ustedes Inclusive la importancia de la consulta preconcepcional. Totalmente de acuerdo. Pero en el mundo real pasó lo que nadie esperaba. Esa persona debe hacerse un examen de manera inmediata. Así sea que se lo haga a las 5 de la tarde. Luego lo confirmamos después. Pero debemos saber cómo está su función tiroidea y si es necesario reemplazarla. 1 de cada 3 mujeres con hipotiroidismo no reciben reemplazo hormonal tiroideo adecuado. Ese es otro mensaje. Entonces, volvamos. Queremos defender el binomio madre-hijo, debemos hacerle las pruebas en el momento adecuado. Hablábamos que en el embarazo puede alterarse la tiroides y ya vimos que no es fisiológicamente adecuado. Una vez que la paciente ya fue diagnosticada que tiene hipotiroidismo y fue diagnosticada es durante la gestación, una vez que nace el bebé, ¿qué pasa con la paciente? Primero, en el embarazo vamos a trabajar en equipo. Nosotros tenemos objetivos terapéuticos para cada trimestre del embarazo y por eso los controles son más apretados tal vez durante el primer trimestre. Luego aflojamos un poquito, pero es fundamental, así como iniciamos levotiroxina, titularla. Por eso esto es un trabajo en equipo. No está mal que tú empieces, pero tiene que entrar el especialista para cerrar bien el manejo.
Para no perder tiempo, porque la importancia porque también. tenemos que trabajar en equipo. Aquí no es quién es más. Los dos debemos trabajar para el binomio madre-hijo. Y luego está lo que tú dices. Pueden haber trastornos transitorios en el embarazo. Y la mujer, una vez que da o nace su producto, no necesitar hormona tiroidea o regresar a su dosis inicial si ya tenía hipotiroidismo. Por eso es clave el seguimiento pre, trans y post nacimiento del producto para hablar el mismo lenguaje. ¿Y el tratamiento para este tipo de pacientes siempre va a ser Eutirox o la levotiroxina, perdón? Totalmente de acuerdo y no hay problema que digamos apellidos y nombres porque al final es la molécula original. Ecuador, Latinoamérica, vive una suerte única. La levotiroxina y su nombre comercial fijo es muy barata en el país. Nuestro amigo vecino Colombia, la molécula vale 20 veces más. Y en Estados Unidos vale 50 veces más. No hay razón para no usarla. Lo que hay que seguir es ciertas indicaciones que ya son de especialidad, pero que las podemos hablar sin problema. Doc, y una pregunta. ¿Hay alguna relación entre la alimentación con el trastorno de la tiroides? Mito, ¿verdad? Mito, ¿verdad? Ninguna. Se han hecho muchísimos estudios y es muy común en mi consulta. Yo le traslado lo que las pacientes siempre No, me al contrario, preguntan, me encanta. porque son lo que a Mito, ellos ¿verdad? les interesa saber. No es verdad. Hay un concepto muy de moda que se llama adaptógenos, en el que quieren un poco adaptar, por decirlo así, el concepto de los disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos significa cosas que alteran la función endocrina. Se han hecho muchos estudios, se le ha echado palo a la soya, que es lo clásico que detiene todo el mundo, pero no hay conclusión de evidencia. Por eso ninguna guía, ni la ATA americana, ni en Europa, prohíbe ningún alimento, ni habla de requerimientos de algún micronutriente específico como cromo, selenio, magnesio, si el paciente no tiene deficiencia. Por lo tanto, a comer bien porque está embarazada y a tomar es la levotiroxina en las dosis adecuadas indicadas por el especialista que trabaje con el equipo ginecológico respectivo. Y, igual que la diabetes gestacional, la mayoría de las pacientes una vez que nace el bebé tiende a regularizarse o se va a quedar con su trastorno tiroideo. Hay un grupo de mujeres que si vinieron con hipotiroidismo muy probablemente regresarán a su dosis pre-embarazo. Si el trastorno se dio durante el embarazo, puede ser una tiroiditis del embarazo y es probable que no necesite levotiroxina. O puede ser una paciente de ese 1 de cada 3 que el embarazo fue la bendición para diagnosticarle un hipotiroidismo que desconocía y probablemente se mantendrá con levotiroxina. Todo eso a mundo real es individual y es un derecho de cada paciente. Recientemente una influencer que mucha gente la conoce dijo que tiene una enfermedad de tiroides. Creo que es un hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Qué es esto, doctor? Básicamente te recordaba que hay una base autoinmune. Hay personas que tienen anticuerpos positivos. El anticuerpo positivo habla de autoinmunidad. La autoinmunidad está ligada a dos tipos de condiciones. Que la proteína altere la tiroides y la haga funcionar mal y se diagnostica hipotiroidismo. Y básicamente se llama de Hashimoto por su descubridor, que fue el investigador. Pero es el hipotiroidismo autoinmune. ¿Y esto tiene que ver con herencia o no? No, absolutamente otro mito. No herencias el hipotiroidismo. Herencias el riesgo. Pero hay una población sana, inclusive casi el 20% de la población, que tiene anticuerpos positivos y no hace trastornos tiroideos. Pero el mensaje, si hay personas en tu familia de manera directa que han tenido trastornos tiroideos, más razones para hacer investigación. Si eres una mujer mayor de 30 años, hazte un control tiroideo. Si eres una persona mayor de 50 años o cercano a la menopausia, hazte un control tiroideo. Si eres un adulto mayor, hazte un control tiroideo. Es decir, hay momentos y hay poblaciones de riesgo. Pero el hipotiroidismo Hashimoto es un hipotiroidismo autoinmune y hay que entenderlo como tal
y manejar de manera individual a cualquiera. Yo sé que no estamos en este tema, pero quería preguntarle, ¿es cierto que existe un alto porcentaje de mujeres que tienen nódulos tiroides? Sí y no. A ver, si nosotros comparamos la casuística de nódulos tiroideos a hace 20 años, indiscutiblemente que sí. Pero hay que tener en cuenta que el aumento del diagnóstico de nódulos tiroideos es de micronódulos, es decir, nódulos menor a 1 centímetro. Si uno compara el cáncer que se diagnostica hoy versus hace 20 años, sí ha habido un aumento, pero el cáncer de tiroides no deja de ser el quinto o el séptimo cáncer en la incidencia en mujer ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay más control, hay más ecografías, ya sea porque los mandan ustedes, porque los mandamos nosotros, porque los mandan en el trabajo, porque encuentras muchos lugares donde hacen ecografía, pero cuidado con el sobrediagnóstico y cuidado con los informes. Los informes imagenológicos deben ser interpretados por un especialista y que evalúe de manera integral la tiroides, función, imagen y condición clínica. Hay muchos nódulos que no se tratan, hay muchos nódulos que solo se observan y hay nódulos que son de altísimo riesgo y deben ser investigados para descartar cáncer. ¿Cuáles serían, doctor, sus últimas recomendaciones en relación al estilo de vida, la alimentación, a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar enfermedades tiroides? Básicamente hacerse un tamizaje o un control. Me hace recordar la presencia anterior, es lo mismo con el tema del azúcar y por ahí dejamos en el aire tal vez la obesidad para otra oportunidad porque ese es otro mundo. 1 de cada 6 mujeres en el Ecuador tiene obesidad y es otro riesgo, pero el mensaje a las oyentes es mejor prevenir. Y si hay la condición y si están diagnosticadas, acudir de manera inmediata a su especialista endocrinólogo si se ha embarazado y o a su ginecólogo para pedir un examen y buscar control, porque son condiciones que deben ser tratadas de inmediato. Doctor, muchas gracias. Es un honor. Muchas gracias a ti. Muy interesantes. Espero que nuestra comunidad nos diga qué otros temas tenemos para volver a atenderla a usted. Muchas gracias. A las órdenes a ustedes y en mi consulta para servir.